Porque no tenemos, y esta es la razón por qué. Si alguien se preguntaba por qué, el autor les dice, este es el por qué. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Eso, hermanos, hace eco de algo que ya aprendimos también en el capítulo 11, al ver a Abraham, el peregrino, quien habitó como extranjero en la tierra. ¿Recuerdan toda la sección que habla acerca de Abraham? Hebreos capítulo 11, versículo 9 al 10 dice, por la fe, hablando de Abraham, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, su hijo y su nieto, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué alguien como Abraham, que tenía posesiones, que tenía una ciudad, que tenía un lugar de nacimiento y mucho dinero, por qué decidió ir a un lugar desconocido, un lugar donde ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza, un lugar donde no tenía ningún tipo de tierra? El autor dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea que él estaba esperando una ciudad divina, una ciudad donde no existiría más tristeza, más guerras y solo estaría él con Dios. Eso es lo que esperaba Abraham. Ahora el versículo 14 de Hebreos 13 nos muestra, hermanos, también un contraste. Muestra un contraste de lo que el creyente no tiene en el presente visible y de aquello que espera. Un contraste entre lo que se puede ver, o más bien lo que no se puede ver realmente, y aquello que se espera. Eso es precisamente, si se acuerdan, la definición de fe que da en el capítulo 11. ¿Recuerdan? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es el mismo contraste que nos muestra. Entonces, al igual que el peregrino Abraham, todos los que somos sus hijos, a través de la simiente prometida que es Cristo, llegamos a ser peregrinos que caminan por fe en esta tierra. Porque aún nadie ha visto la patria celestial. Nadie ha visto la ciudad que no se ve, ¿cierto? Esperamos por fe en aquello que no hemos visto aún. Los judíos de la iglesia hebrea debían entender que no tenían más una ciudad o un lugar de reposo y descanso en la nación judía. Ya Jerusalén no es el lugar de Dios, ya no es el pueblo de Dios. Ahora están esperando la Jerusalén celestial, ahora están esperando la Sión celestial, ahora están esperando la ciudad del Dios vivo, de la cual Dios mismo es arquitecto y constructor. Él diseñó la ciudad y Él construyó cada parte de esa ciudad. Eso, hermanos, es de mucho consuelo. ¿Por qué? Porque en el contexto de la iglesia de los hebreos habían sido despojados de sus bienes, habían sido encarcelados y maltratados. Así que pueden decir junto a la iglesia de los corintios, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y todos podían decir junto a los corintios, no mirando nosotros las cosas que se ven, es decir, lo terrenal, sino las que no se ven, las cosas celestiales. Pues las cosas que se ven, amados hermanos, son temporales, son pasajeras. Todo lo que vemos aquí, nuestras posesiones, el dinero, nuestra familia, nuestra casa, nuestro carro, hermanos, todas esas cosas que se pueden ver por estos ojos son temporales. Pero las que no se ven son eternas, permanecen para siempre. Y esas son las que esperaban los creyentes hebreos. Puede que sus parientes se dirijan a ellos y les digan, no tienes un templo, no tienes un altar, no tienes sacrificios, ya no tienes una nación, eres un desdichado que no tiene absolutamente nada. Mas ellos podrían responder junto a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esa era la esperanza de cada uno de los creyentes hebreos. Ahora, tal vez alguno de ustedes
que ha prestado atención al desarrollo del punto número 1, esté preguntando, el hermano le puso por título a los versículos 13 y 14, seamos sacrificios vivos, pero no dijo nada al respecto. Posiblemente están pensando eso. Entonces, hermanos, déjenme decirles el por qué le puse ese título a este subtema dentro del sermón. Recuerden, Cristo es nuestro altar y es nuestra ofrenda. Y el versículo no quiere que salgamos de este mundo y nos alejemos de la sociedad, sino más bien quiere que salgamos espiritualmente a nuestro altar. Y al igual que Él se ofreció como un sacrificio por su pueblo, sufriendo vituperios, quiere, hermanos, que nosotros también suframos vituperios y seamos ofrendas vivas para su gloria. Ahora, hermanos, yo sé que eso no suena muy dulce a nuestros oídos, porque nosotros no queremos sufrir vituperios. Nosotros, según la teología liberal y según muchas iglesias que exaltan más bien el humanismo, dirían que lo que nosotros debemos buscar es paz, tranquilidad, estar reposados, deberíamos buscar más bien la paz mundial y la paz con el resto de personas, pero el autor más bien quiere que salgamos de nuestra comodidad, quiere que salgamos a Cristo como ofrendas vivas para sufrir los vituperios que Cristo mismo sufrió y seamos en ese momento ofrendas vivas para su gloria. Juan capítulo 15 versículos 18 al 20 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Los que quieran leer en su casa lo que está antes de Juan 15 del 18 al 20, precisamente está hablando acerca del amor. Y cuando llega al 18 empieza a decir eso. Si el mundo os aborrece, porque ustedes se van a amar entre ustedes. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Y cómo? ¿Por qué los van a perseguir? El Señor dice: si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hermanos, el mundo aborrece al creyente porque guarda la palabra de Dios. Y al mismo tiempo, el creyente ama al creyente, es decir, en medio de la iglesia local, porque el creyente guarda la palabra de Dios. Hermanos, guardar la palabra de Dios en nuestros corazones provocará que el mundo nos persiga, el mundo nos insulte, el mundo quiera matarnos y destruirnos, pero al mismo tiempo guardar la palabra de Dios hará que nos amemos más los unos a los otros. En el antiguo pacto se ofrecían corderos degollados y sin derramamiento de sangre no había remisión por los pecados. Pero Cristo pagó por los pecados de los escogidos y ya murió en su lugar. Así que en el nuevo pacto también hay sacrificios, pero no de expiación, no de derramamiento de sangre, sino más bien, hermanos, sacrificios vivos de adoración realizados en el altar espiritual llamado Jesús. Ahí es donde se realizan ahora los sacrificios. Como dijo el apóstol Pablo a los romanos: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, esa es la forma de adorar a Dios, siendo sacrificios vivos, santos, que agradan a Dios. Los sacrificios del antiguo pacto eran dirigidos en dos direcciones: hacia Dios en olor fragante y hacia el pueblo para remisión de pecados. Los sacrificios eran entonces verticales y horizontales. Los sacrificios, hermanos, en el antiguo pacto eran sacrificios verticales y también eran sacrificios horizontales. Y precisamente eso es lo que aprendemos en los siguientes versículos. Veamos entonces, en segundo lugar, versículo 15:
seamos sacrificios que adoran a Dios. Y esa es la parte vertical. Nosotros somos sacrificios que adoran verticalmente a Dios en primer lugar. Dice el versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, es decir, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Él así que nuevamente nos muestra un resultado, es decir, una aplicación práctica de lo que aprendimos anteriormente. En nuestro contexto, que está hablando de una muestra del amor al interior de la iglesia, que es perseverar en la doctrina, el autor, hermanos, encaja esto de forma perfecta. Recuerden, la ley se resume en el amor a Dios y al prójimo. Los creyentes hebreos entonces debían se sacrifican más bien en olor fragante a Dios y a sus hermanos en la fe. Nuevamente el autor se incluye, es decir, él también es una ofrenda a Dios y se ofrece a Dios por medio del altar que es Cristo. Recuerda que según Romanos 12:1 que acabo de leerles, somos los sacrificios, nosotros somos el sacrificio. Y los sacrificios se elevan a Dios en acción de gracias. Pero somos, hermanos, sacrificios espirituales, según 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Ahora, como sacrificios a Dios, tenemos que hacer algo específico que nos dice el versículo, a saber, ser sacrificios de alabanza. Eso es lo que debemos ser cada uno de nosotros, sacrificios de alabanza. Esta palabra alabanza viene del griego ainesis y hace referencia a ofrecer palabras de homenaje en un acto de adoración. A eso hace referencia la palabra alabanza. Ahora, la adoración es el reconocimiento de superioridad y majestad de aquel a quien se adora. Eso es alabanza y adoración. Entonces, lo que continúa en el versículo confirma y aclara mucho el tipo de sacrificios que ofrecemos delante de Dios. Son dos. Primero, debemos ofrecer fruto de labios. Fruto de labios. Esto, hermanos, posiblemente esté haciendo referencia o alusión a Oseas capítulo 14, versículo 2, que dice: llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Posiblemente esté haciendo referencia a ese pasaje. Entonces, el primer fruto que ofrecemos, o la primera evidencia de adoración es el fruto de labios. Y la segunda es que confiesan tu nombre. Puede que esta porción esté haciendo alusión a Salmos 54:6, que dice: voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Desde el Antiguo Testamento, Dios, hermanos, se gozaba en los sacrificios espirituales que ofrecían cada uno de sus hijos. El fruto de labios que honran el nombre de Dios. Dios se goza en eso. Algunos creen que esta ofrenda de labios es únicamente el canto. Incluso muchos que creen que adorar es solo el momento en que la iglesia canta o el momento en el que el grupo musical entona canciones. Eso, hermanos, es adoración. Pero muchos ven los himnos y cánticos espirituales como lo único que es adoración. Pero lamentablemente, el tipo de personas que piensa de esa forma tiene un concepto muy reducido de lo que es adoración. Adoración no solo es cantar a Dios, aunque implica el canto. Nuevamente, la gramática, hermanos, y una disciplina llamada exégesis nos ayuda a aclarar esta mala interpretación que se le ha dado muchas veces al texto. La palabra que se traduce en nuestro versículo 15 como confiesan, de donde muchas veces dicen que es el canto, viene del griego homologeo y hace referencia a profesar de una manera accesible u observable por el público. Es decir, se debe profesar de forma clara con los labios. Debes profesar, hermano,
ante este mundo impío, que a Cristo se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, porque ese es el nombre que profesamos, el nombre de Dios. Y es este nombre el que debemos constantemente confesar delante de la iglesia y delante de este mundo. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo confesamos? ¿Cuál es la forma de confesar el nombre de Dios? En nuestras oraciones la confesamos. Mateo capítulo 6 versículo 9 dice, santificado sea tu nombre. Esa es la forma en la cual debemos orar, santificando el nombre de Dios. También, según Mateo 10, 22, podemos testificar del nombre de Dios teniendo paciencia, hermanos. También podemos testificar del nombre de Dios recibiendo a los hermanos en la fe, según Mateo 18, 5. Dejando todo atrás por amor de su nombre, según Mateo 19, 29. Sufriendo por causa de su nombre, según Mateo 24, 9. Elevando doxologías a su nombre, según Marcos 11, 9. Profesando su nombre a través de los sacramentos u ordenanzas. Y así, hermanos, de forma muy amplia, podemos ver que profesamos el nombre de Cristo en todos los aspectos, en nuestra vida en general. Allá, cuando estamos en nuestros trabajos y también cuando estamos en la escuela, en el colegio o en cualquier otra parte, profesamos el nombre de Cristo, no solo en los cantos, sino en nuestra vida constantemente a través de nuestras palabras. Otra forma, obviamente, de profesar el nombre de Cristo sería el evangelismo, hablando de Cristo a las personas que no lo conocen. Hermano, la pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta profesar? ¿Qué es de lo que más te gusta hablar? Y quiero que vayas pensando eso hasta llegar a las aplicaciones y analizaremos si realmente estamos viviendo como un sacrificio vivo delante de Dios o si aún muchos de nosotros estamos engañados y creemos estar vivo cuando en realidad no lo estamos. Por ahora, quiero que veamos el tercer aspecto y último del sermón. Versículo 16, número 3, versículo 16, seamos sacrificios que sirven a su prójimo. Seamos sacrificios vivos que sirven al prójimo. Dice el autor, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Recuerden que la iglesia ya había colaborado entre ellos. ¿Recuerdan el capítulo 10 donde dice que muchos de ellos visitaron a los que estaban encarcelados, que sufrían con los que estaban sufriendo? Bueno, el autor les está diciendo que no olviden eso, que sigan haciendo eso, que no dejen de hacerlo, porque el corazón tiende a olvidar lo que realiza todos los días y se le hace común, entonces deja de practicarlo. Lo que les dice es, no lo olviden, continúen haciéndolo. La palabra o el conector que encontramos es y, que muestra que este versículo, hermanos, aunque no parece muy conectado con lo anterior, aún está conectado a la unidad de pensamiento, porque aún es una aplicación dentro de toda la unidad de pensamiento que nos muestra que debemos perseverar en la doctrina, porque aún nos habla de sacrificio. Además, recuerden que el amor es a Dios y también a los hombres. El versículo número 15 nos habló de ese amor que expresamos hacia Dios por medio de ser ofrendas vivas a Dios. Ahora se va a expresar el amor a nuestros hermanos siendo ofrendas vivas que sirven a sus hermanos. Sacrificios dirigidos a Dios, por un lado, somos sacrificios dirigidos hacia Dios, pero que benefician a los creyentes. No olviden, hermanos, que todo lo que hacemos, lo hacemos principalmente para la gloria de Dios y no para agradar a nuestros hermanos o para nuestra propia gratificación, sino solo para la gloria del nombre de Dios. Recuerden siempre que lo que hacen a sus hermanos, lo hacen a Cristo. Y recuerden el pasaje que leímos en Mateo 25 del 35 al 40. Recuerden siempre, hermanos, que lo que hacen a sus hermanos en la fe
que lo que hacen a su iglesia local es lo que le están haciendo a Cristo y lo que desean para Cristo. Por un lado, mucho gozo y deleite si haces bien a tus hermanos. Pero, oh amados, lamentablemente, cuando buscas el tropiezo o la caída de tus hermanos, ten cuidado, porque Cristo es su vengador. Amado hermano, ten cuidado cuando buscas el tropiezo de tu hermano, porque si buscas su tropiezo, Cristo lo vengará. Y recuerden el contexto de Mateo: separará a los cabritos de las ovejas, y a unos les dirá bienvenidos, y a otros les dirá malditos, serán echados en el infierno. Todo aquel, hermanos, que dice que ama a Dios, debe amar a la iglesia, y estoy hablando de la iglesia universal. Debemos amar a todos los santos escogidos por Dios y salvos a lo largo de todo el mundo, sin importar si es presbiteriano, si es bautista o si es arminiano, porque tenemos muchos hermanos que son arminianos. Sin importar eso, debemos amarlos. Debemos amar la iglesia universal de Cristo. Pero, amado hermano, es más fácil amar a tu hermano en Cristo que está en Canadá que amar a tu hermano en Cristo que está en tu iglesia local. Es mucho más difícil amar a tu hermano que está junto a ti, porque al que está junto a ti evidencia más sus pecados, puedes ver más sus fallas, puedes ver más sus errores, y entonces debido a tu pecado también tenderás a no amar tanto a los que están cerca y amarás más a los que están lejos. Todo aquel que dice amar a Dios, hermanos, debe amar a la iglesia, en especial a la iglesia local en la cual se encuentra. Y debe hacerles bien, y debe ayudarles, pero si dice amar a Dios y no ama a sus hermanos con sinceridad, a aquellos que ha visto, a aquellos que debe amar sin hipocresía, sin engaño, entonces el tal es un mentiroso, que no conoce ni a Dios y no conoce nada de Dios, y está en una situación lamentable engañándose a sí mismo. Como lo expresa Simón Kistemaker en su comentario sobre este versículo. El amor por el Señor tiene su paralelo en el amor por el prójimo. Estos dos van de la mano. Cuando decimos que amamos al Señor, debemos estar listos para ayudar a nuestro prójimo necesitado. Esto es lo que los creyentes macedonios hicieron. Pablo dice en 2 Corintios 8, del 3 al 4, de voluntad propia, es decir, nació de ustedes, algo que obviamente el Espíritu Santo puso en ellos, de voluntad propia, nos suplicaron con mucho ruego el privilegio de participar en este servicio, demostrando generosidad a los santos. Fin de la cita. Seguramente muchos o todos los que se encontraban presentes en la iglesia de los hebreos, cuando se leyó la carta y llegaron a este espacio, se sintieron personalmente aludidos por el autor, como si estuviera viendo sus corazones y sus actos, pues el Espíritu Santo, que es el autor de las Escrituras, es el que dejó por escrito esto para que aquellos que dicen ser parte del nuevo pacto sean verdaderos sacrificios delante de Dios y delante de sus hermanos y no se engañen a sí mismos. Para eso nos dejó esto por escrito. Como dice un autor, ellos seguramente asistían a los cultos locales para alabar a Dios, aunque alguna gente se mantenía alejada. Pero la alabanza y el amor no siempre se ponían en práctica en medio de la iglesia de los hebreos, cubriendo las necesidades de los pobres. No siempre lo hacían. Por eso los exhorta el Espíritu Santo a vivir como sacrificios vivos que por medio de Cristo, que es su altar, son un olor fragante a Dios, y con ese olor que es fragante a Dios impregnan su aroma en sus hermanos. Una relación de sacrificio vertical y horizontal. Entonces, hermanos, ya terminamos de ver que la iglesia de los hebreos debía ser sacrificio vivo
que salió al altar imitando a Cristo, quien sufrió fuera del campamento. Debían también ser un aroma sacrificial deleitoso a Dios y finalmente debían ser sacrificio que sirve al prójimo, pues en eso se agrada a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo aplica todo eso a nosotros? ¿Cómo aplica todo eso a nosotros que no somos hebreos, que no somos judíos? ¿Cómo aplica eso a nosotros hoy como iglesia? Nosotros, hermanos, también somos sacrificios vivos. Nosotros como creyentes somos sacrificios vivos. La respuesta a esto es claro que sí. Y permítanme darles 3 aplicaciones. Primero, hermanos, debemos ser sacrificios vivos imitando a Cristo. Debemos nosotros también, al igual que la iglesia de los hebreos, ser sacrificios vivos imitando a Cristo. Hermanos, debemos tener la fe y debemos también la valentía de salir a Cristo. Entonces, pidamos valor, amados hermanos, porque lamentablemente somos unos cobardes. Lamentablemente somos unos cobardes que quieren vivir cómodos sin salir a Cristo ni sufrir vituperios por causa de su nombre. Siempre me preguntaba cuál es la voluntad de Dios para mi vida, y a lo largo de las Escrituras, Dios, desde que me salvó, me ha ido enseñando cuál es su voluntad para mí y obviamente para cada uno de los creyentes. Según Marcos capítulo 3 del 34 al 35, la voluntad de Dios para la vida del creyente es estar con Cristo, es estar con Él. Según Juan 7:17, es conocer la doctrina de Dios. Según Juan 9:31, es que mi temor esté puesto en Él y no en el mundo y no en nadie más, sino en Cristo. El temor más alto y sublime que hay en mi corazón debe ser el temor por Él. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 evidencia que la voluntad de Dios para mi vida es que crezca en la santificación progresiva. Y hay muchos otros pasajes. Pero hermanos, en este versículo de Hebreos capítulo 13, Dios quiere que seas una ofrenda viva, una ofrenda que está dispuesta a sufrir por Cristo, que está dispuesta a salir del campamento, que sin importar el costo saldrá a su altar y se ofrecerá en él como un sacrificio vivo, que sin importar si su vida está en peligro, testificará a Cristo porque ya no se pertenece a sí mismo, sino a Él. Hermanos, seamos sacrificios vivos. Dejemos este mundo y sus vanidades y recordemos siempre que no tenemos ciudad permanente en este mundo, sino que más allá del sol tenemos un hogar y ese hogar es bello, inalterable y eterno. Hermanos, más allá del sol tenemos un bello hogar. Hermano, pidamos valor. Pide valor a Dios. Porque si no eres capaz de reprender a tus familiares, solo porque tienes miedo a sus insultos, no estás siendo sacrificio vivo para Dios. Si no eres capaz de testificar en tu trabajo, en el área en la que te encuentras, que eres cristiano, no estás siendo un sacrificio vivo para Dios. Si no eres capaz de decir abiertamente en la escuela, en el colegio o en la universidad que eres cristiano por temor a sus insultos o sus burlas, entonces no estás saliendo a Cristo, no estás llevando su vituperio. Aún estás en este campamento llamado mundo y nadie, amado hermano, nadie que aún esté o sea parte de Sodoma, saldrá de Sodoma el día que caiga fuego del cielo. Segundo, hermanos, debemos ser sacrificios vivos que adoran a Dios. Hermanos, hay una palabra que muestra la continuidad que debe haber en nuestros labios de confesar el nombre de Dios a través de Cristo, quien es nuestro altar. Dice el versículo 5, siempre. Y siempre es siempre. Hermanos, siempre. En
todo momento y en todo lugar, tu tema favorito debería ser hablar del nombre de aquel que te salvó, hablar del nombre sublime de Cristo el Señor como el gran Salvador. Hermano, ese debería ser nuestro tema favorito. La pregunta es, ¿cuál es el fruto que sale de tus labios? ¿Cuál es tu tema favorito, amado hermano? Y no quiero que pienses en el que está sentado junto a ti. Piensa en ti. Hermano, analiza tu corazón. ¿Cuál es tu tema favorito? ¿En qué tema te deleitas más? ¿De qué hablas todo el día, incluso a solas? ¿De qué hablas a tu corazón cuando estás a solas? Cuando estás con tu familia, cuando estás con tus amigos. Obviamente en el trabajo tienes que trabajar, pero en tu momento libre, ¿qué? ¿Cuál es tu tema favorito? ¿Prefieres hablar de ti? ¿Hablar de tus enfermedades? ¿Hablar de tu tristeza? ¿Hablar de tu dolor? ¿Hablar de deportes? ¿Hablar de videojuegos? ¿Hablar de tu estudio? ¿Hablar de tu trabajo? ¿Hablar de las noticias que ves a lo largo del día? ¿Hablar de política? ¿Hablar de libros ajenos a las escrituras? ¿Hablar de arte? ¿Hablar del COVID que está en boga y que yo creo que ya pronto pasará? ¿Hablar de la contaminación o del medio ambiente? Hermano, ¿te la pasas siendo un periódico amarillista ambulante o realmente eres un sacrificio vivo que presenta frutos de labios que honran y anhelan honrar el nombre de Cristo Jesús? ¿Cuál es el fruto de labios que ofreces a Dios? Hermano, ¿eres un sacrificio que testifica con sus labios el nombre de Cristo? ¿O te la pasas hablando de nimiedades que nada aprovechan en tu santificación y mucho menos a la gloria de Dios? ¿Cuál es el enfoque de tus palabras? Número 3, tercera aplicación. Hermanos, debemos ser sacrificios vivos que sirven a sus hermanos. Debemos ser sacrificios vivos que nos servimos mutuamente. Y la Biblia, el Nuevo Testamento está lleno de eso, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y sería una aplicación muy amplia. Pero, hermanos, amada Iglesia Bautista Reformada Gosén, la pregunta es, ¿realmente como sacrificios a Dios estamos haciendo el bien a nuestros hermanos? Hermano, ¿realmente estás haciendo el bien a tu prójimo más cercano que es tu iglesia local? ¿Realmente buscas el bien de tu iglesia local? ¿Buscas el bien de tu hermano? ¿O estás buscando tu propio bienestar? Hermano, ¿para qué viniste hoy? ¿Para sentirte bien contigo mismo? ¿O para ser un sacrificio vivo a Dios y a tus hermanos? ¿Saben, hermanos? Yo confío plenamente en la soberanía de Dios y en la divina providencia. Y creo que el Señor, hermanos, nos quiere enseñar y nos está enseñando precisamente esto, porque hemos estado sirviendo a nuestro vientre y no a nuestros hermanos. Lamentablemente, creo que sucede eso. Hermano, hermana, arrepiéntete de corazón y pide perdón a Dios por no buscar el bien de tus hermanos, por ser egoísta, por ser orgulloso y falto de amor a tu iglesia local. Hermano, nuevamente hoy te invito a correr a Cristo y pide perdón y empieza nuevamente a amar a tu iglesia local el día de hoy. Pide perdón a tu iglesia, porque no la has estado amando como debieras amarla. Hermanos, yo debo pedirles perdón, porque muchas veces busco lo mío y no hacerles el bien a ustedes. Hermanos, debemos pedir perdón, porque debido al pecado, el remanente que hay en nuestros corazones, muchas veces hemos buscado lo nuestro antes que el beneficio de nuestros hermanos.
Pidamos perdón mutuamente. Y oremos a Dios para que Él nos perdone y nos permita servirnos como sacrificios vivos los unos a los otros. Hermana, hermano, arrepiéntete de no buscar el bien de tu iglesia local, de no amar tu iglesia local, y pide perdón, porque si no, el pastor inmutable, si realmente eres una oveja, hermano, hermana, el pastor inmutable te va a corregir. Recuerden lo que vimos en el capítulo número 12. Él te va a corregir, y te va a corregir con su vara, y te va a doler, y va a doler mucho, pero créeme que será para tu bien. Pero puedes evitar ese dolor. Hermano, la disciplina preventiva es mejor muchas veces que la disciplina que se aplica. Hoy puedes correr a Cristo y pedir perdón. Hoy puedes correr a tu iglesia local y pedir perdón a tu iglesia local. No esperes a la disciplina correctiva de Dios. Recuerda también ayudar a tus hermanos. Y para los hebreos, hermanos, era ayudar a los que estaban en la cárcel o a los que habían sido despojados de sus bienes. Pero nosotros como iglesia local no estamos viviendo eso. No hay persecución como esa en nuestros días. Así que, según el contexto, hermanos, debemos ayudarnos mutuamente a crecer en la doctrina. Recuerden que debemos desechar la doctrina y debemos aferrarnos a la doctrina bíblica. Entonces, hermanos, ayudémonos mutuamente a crecer en la doctrina bíblica. Recuerden siempre que debemos crecer en unidad. Así que perseveremos ayudándonos y desechando las falsas doctrinas que pululan en medio de nosotros, que están en medio de nosotros. Pero, hermanos, despojémonos de todo eso, de todo peso y del pecado, como ya nos había dicho el autor. Hermano, recuerda que amar a Dios se evidencia amando a tu iglesia local. Si no amas el cuerpo, no puedes amar la cabeza. Así que si dices amar la cabeza, debes amar al cuerpo. Ahora, si eres impío, si hay alguien aquí que no cree en Cristo, si hay alguien que no confía en Cristo como su Salvador, obviamente no puedes amar ni al cuerpo ni la cabeza. A ti, que ves a través de internet o que estás aquí hoy y no conoces aún a Cristo, te invito a pedir perdón a Dios. Corre a Cristo e implora socorro para tu alma, porque créeme, si no eres un sacrificio vivo delante de Dios, entonces serás un sacrificio muerto, que arderá eternamente en el infierno, porque nunca, jamás podrás pagar la deuda que solo Cristo, el sacrificio perfecto, pudo pagar sufriendo el mismo infierno como el cordero de expiación. La única forma de que escapes a hacer un sacrificio muerto para hacer un sacrificio vivo es creyendo en Cristo. Esa es la única opción. Corre hoy a Cristo, corre a ese Cristo misericordia y pide de su gracia. Oremos. Dios santo y trino, quiero pedirte perdón, porque tu palabra evidencia el pecado que hay en mí. Realmente la maldad se disimula y es hipócrita en el corazón. Pero gracias por tu palabra. Gracias porque ella es luz y trae luz a nuestros corazones y nos evidencia el pecado en el cual estamos. Oh amado Dios, que nosotros como sacrificios vivos podamos salir a ti, testificar el nombre de Dios, testificar el nombre de Cristo en nuestro entorno social, en nuestra familia, que podamos ser claros al hablar de Cristo y que podamos hablar sin vergüenza, porque Cristo es un poderoso Salvador. Que también seamos sacrificios vivos que se sirven el uno al otro.
amado Dios, saca las rencillas en medio de nosotros. Que tu Espíritu Santo quite lo despreciable del maldito pecado que hay en medio de nosotros. Que nuestro pecado no sea causa de división en medio de tu iglesia local. Que nuestro pecado más bien nos lleve a implorar por el oportuno socorro de nuestras almas. Oramos a ti, amado Dios, para que tu Espíritu Santo nos dé el querer como el hacer para servir a nuestra iglesia local y amar nuestra iglesia local, no de forma perfecta, pero sí anhelando servirla cada día más. Que nuestros ojos se enfoquen en Cristo la cabeza y en su cuerpo que es la iglesia. Oramos a ti, amado Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, es el tiempo de las ofrendas y de los diezmos. Le voy a pedir a nuestro hermano Isaías que nos apoye con la recolección. Y vamos a entonar el himno Más allá del sol mientras se recogen las ofrendas. Les voy a pedir que nos pongamos de pie para cantar. Lugar, mi lugar.
por parte de nuestro hermano Jeremías. Amada iglesia, el Salmo 67 dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Amado Dios, te alabamos nosotros como tu pueblo escogido, y sabemos que un día las naciones se postrarán a los pies de Cristo. Por eso, amado Dios, por tu gloria, te honramos, porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Dios, y también pedimos que tu bendición sea sobre nuestras vidas. Bendícenos, amado Dios. Bendice a las familias de esta iglesia local. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a lo largo de la semana sus vidas, y que puedan y podamos ser sacrificios vivos delante de ti. Oh amado Dios, bendice a tu iglesia local a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.